El mundo se ha enfocado en la guerra entre Rusia y Ucrania y el nuevo problema de Europa por una guerra a sus puertas. Por eso muchos no prestan atención a la asediada nación de Israel en el Medio Oriente, aunque Israel está en el centro de las profecías de los tiempos del fin. Y lo que ahora acontece en Europa está sentando las bases para el cumplimiento de las profecías. Amigo, usted debe conocer el futuro del Medio Oriente y del mundo. Como saben los oyentes regulares, Jerusalén será la capital del mundo cuando Cristo regrese. Pero ¿qué pasará antes? Dios llama a la condición espiritual de Jerusalén de los tiempos del fin, Sodoma y Egipto, en Apocalipsis 11:8. A causa de sus pecados, Jerusalén será hollada por una potencia extranjera durante 42 meses, o 3 años y medio, como dice en Apocalipsis 11:2. Pero el patio que está afuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa, que es Jerusalén, 42 meses. Esa es solo una de las señales profetizadas en su Biblia acerca del Medio Oriente. ¿Estará usted preparado para el futuro? Acompáñenos en este programa, 5 profecías para el Medio Oriente. Saludos cordiales a nuestros amigos de todo el mundo. Amigo, vivimos en una peligrosa era nuclear. Rusia ha amenazado con utilizar armas nucleares en su ataque a Ucrania. India, Pakistán e Israel poseen armas nucleares e Irán produce uranio enriquecido de grado nuclear. El Boletín de los Científicos Atómicos adelantó su reloj del juicio final, haciendo sonar la alarma de un peligro mundial sin precedentes. Afirmaron el 24 de enero del 2023. El reloj marca ahora 90 segundos para medianoche, lo más cerca que jamás haya estado de una catástrofe global. De hecho, apenas en enero pasado el reloj reafirmó sus 90 segundos para medianoche, lo más cerca que jamás haya estado de un cosmocidio total. Alemania, que después de la Segunda Guerra Mundial decidió mantener su fuerza militar al mínimo, respondió a la guerra en Ucrania con un aumento sin precedentes de su presupuesto militar, que ascendió a más de 50.000 millones de euros en el 2023. Se considera la mayor ofensiva de rearme desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, al decidir adquirir nuevos aviones de combate, helicópteros, tanques, barcos y munición. Y como ha señalado más de un observador, todo esto es solo el comienzo. Una Alemania rearmada está en posición de convertirse en un activo actor militar en la escena mundial, por sí sola o con aliados de la OTAN. La Biblia advierte una gran guerra fuera de Europa. Usted ha oído de la culminante guerra bíblica de los tiempos del fin llamada Armagedón. El mayor profeta que jamás haya existido nos dio esta advertencia a todos en Mateo capítulo 24. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Cómo participará Europa en esta guerra? Amigo, usted debe estar preparado para el futuro. En el programa de hoy analizaremos 5 profecías a las que debemos estar atentos. El entorno geopolítico cambia continuamente al buscar las potencias mundiales nuevas alianzas y ventajas militares. Pero hay una fuente antigua que ayuda a darle sentido a todo esto si sabemos qué buscar. La Biblia es un libro de profecía y revela muchas señales de lo que está por venir, especialmente respecto al Medio Oriente, la región más importante para la profecía de los tiempos del fin. La primera profecía es: se formarán alianzas militares al oriente del río Éufrates. Vaya en su Biblia Apocalipsis 9:13. El sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Esto está describiendo otra guerra mundial.
Y esta fase de la Tercera Guerra Mundial matará no solo a miles sino a millones de seres humanos. Jesucristo dijo, a menos que estos días fuesen acortados, ninguna carne sería salva, toda vida en la tierra sería destruida. Eso está en Mateo 24, versículos 21 y 22. ¿Qué naciones se encuentran al este del río Éufrates? Mire en cualquier mapa y verá que esas naciones al este del Éufrates incluyen Irán, India, China y Rusia. En esta zona se formará un ejército de 200 millones de combatientes y marcharán hacia el Éufrates. La profecía número 1 es, se forman alianzas militares al oriente del río Éufrates. La segunda profecía es, gran incremento de unidad entre los viejos enemigos tradicionales de Israel. Algunos oyentes mayores tal vez recuerden la Guerra de los 6 días de 1967. Israel rechazó las fuerzas combinadas de Egipto, Siria y Jordania. Israel capturó la península del Sinaí, los Altos del Golán, Cisjordania y Jerusalén Oriental. Israel obtuvo acceso a los lugares santos, incluso el muro occidental o de los lamentos en el monte del templo. 6 años después, en la guerra de Yom Kippur, Israel repelió la invasión de Egipto y Siria. Luego Israel, Egipto y Jordania acordaron un alto al fuego en las Naciones Unidas. En 1978, Israel y Egipto firmaron el acuerdo de Camp David, retornando a Egipto la península del Sinaí menos la franja de Gaza. En 1980, Israel anexó Jerusalén Oriental y declaró a la Ciudad Unida parte de Israel contra las protestas de las fuerzas árabes y sus aliados. Luego de la continua violencia, llamada la Primera Intifada, Israel puso grandes porciones de Cisjordania bajo el control de la Autoridad Palestina en 1994. La frontera de Israel se mantuvo constante desde entonces, pero la violencia continúa. Los palestinos que viven en la Franja de Gaza y Cisjordania afrontan estrictas restricciones de ingreso a Israel, lo que genera indignación internacional. Frente a la oposición internacional, ¿qué futuros enemigos enfrentará Israel? Vea esta descripción de una alianza histórica y profética. Vaya en la Biblia a Salmos 83, versículo 1. Oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto. Porque he aquí que rugen tus enemigos, y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho, venid, y destruyámoslos para que no sean nación, y no haya más memoria del nombre de Israel. Porque se confabulan de corazón a una, contra ti han hecho alianza. Las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas, Moab y los agarenos, Gebal, Amón y Amalek, los filisteos y los habitantes de Tiro. También el asirio se ha juntado con ellos. Sirven de brazo a los hijos de Lot. Selah. Esta no es solo una antigua profecía. Vea el Salmo 83 como una profecía de los tiempos del fin. Hemos visto en nuestro tiempo que naciones árabes han decidido destruir la pequeña nación de Israel hoy. Escuche esto de la página 13 de la guía de estudio que le ofrecemos hoy, El Medio Oriente en Profecía. ¿Qué naciones se han comprometido continuamente a destruir el nombre de Israel? En julio de 1968, los líderes palestinos firmaron la Carta Nacional Palestina, que pedía la destrucción del Estado de Israel. Como indica el Salmo 83, a Asiria, identificada como la actual Alemania, se le unirá una confederación de naciones árabes. Busque en un mapa bíblico la antigua ubicación de Moab, Amón y Edom, naciones mencionadas en el Salmo 83, que también se mencionan de manera destacada en la profecía de Daniel sobre los tiempos del fin. Estos son los pueblos musulmanes del Medio Oriente. Como saben los oyentes habituales, la profecía bíblica suele ser dual. Y aquí en el Salmo 83 vemos una lista detallada de los enemigos de Israel de los tiempos del fin. Verá a estas naciones superar sus disputas entre sí y unirse más fuertemente que nunca contra Israel. La segunda profecía es gran incremento de unidad entre los viejos enemigos tradicionales de Israel. Nuestra tercera profecía para el Medio Oriente es intentos internacionales de controlar Jerusalén. La profecía bíblica revela que Jerusalén será un foco de importantes conflictos internacionales. Jerusalén es considerada sagrada para 3 religiones del mundo. Los judíos de hoy veneran a Jerusalén como la ciudad de los grandes profetas
y la capital del reino de Israel y Judá, bajo el rey David y su hijo Salomón. El primer y segundo templo fueron el centro de culto hasta la destrucción de la ciudad por los romanos en el año 70 después de Cristo. También es la tercera ciudad más santa del Islam, después de la Meca y Medina. Hoy la mezquita islámica de Omar, o la cúpula de la roca, domina el monte del templo. El término árabe para el lugar santo es Al-Haram al-Sharif, que significa el noble santuario. Se cree que el profeta Mahoma ascendió al cielo desde ese sitio. Los cristianos veneran la ciudad como el lugar donde fue crucificado su Salvador y donde enseñó en el templo. Los cristianos creen que Jesús regresará para establecer su reino con Jerusalén como capital mundial. Muchos en la comunidad internacional están muy preocupados por el estatus de Jerusalén como capital de Israel. El Papa Francisco, católico romano, en julio del 2018 declaró: solo una solución negociada entre israelíes y palestinos, firmemente deseada y favorecida por la comunidad de naciones, puede conducir a una paz estable y duradera y garantizar la coexistencia de dos estados para dos pueblos. Jerusalén pronto será controlada no por Israel, sino por otras potencias gubernamentales. Abra su Biblia en Apocalipsis capítulo 11. El apóstol Juan escribió en Apocalipsis 11:1: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar, y los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Este periodo de 3 años y medio precede al regreso de Cristo. Como hemos señalado en programas anteriores, 2 profetas de Dios testificarán con gran poder durante ese mismo periodo de 3 años y medio. Puede leerlo en los versículos 3 al 15 de Apocalipsis 11. Dios Todopoderoso afirma en el versículo 3: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Durante 3 años y medio, estos 2 testigos contenderán con la fuerza gentil que dominará el Medio Oriente en ese momento. Será un tiempo de gran tribulación para todo el mundo, en especial para los verdaderos cristianos. Millones morirán. Muchos que acepten a Cristo en ese tiempo serán terriblemente perseguidos y hasta martirizados. Nuestra tercera profecía para el Medio Oriente es intentos internacionales de controlar Jerusalén. Nuestra cuarta profecía para tener en cuenta es: se restablecen los sacrificios de animales en Jerusalén. Vaya en su Biblia a Daniel capítulo 11. Históricamente, el gobernante griego Antíoco Epífanes emitió un decreto en el año 167 a.C. que prohibía los sacrificios en el templo de Jerusalén. Daniel 11 versículo 31. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Además de suspender los sacrificios, Antíoco erigió una estatua de Júpiter Olimpo en el templo y ordenó a todos que la adoraran. Esta abominación, también mencionada en Daniel 8, es un evento similar al de los tiempos del fin. Note también que los sacrificios de los tiempos del fin son cortados 1290 días antes del regreso de Cristo. Daniel 12:11. Y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Jesús nos dijo que estemos alerta a esta profecía clave que tendrá lugar en el Medio Oriente. Él dijo en Mateo 24:15: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El apóstol Pablo advierte sobre un gran falso profeta que estará en el lugar santo. Leamos eso en 2 de Tesalonicenses 2. 2 de Tesalonicenses 2:3. El apóstol Pablo escribe: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Este falso profeta de los tiempos del fin hará que cesen los sacrificios.
Veamos que los judíos no han ofrecido sacrificios desde el año 70 después de Cristo, cuando los romanos destruyeron el segundo templo en Jerusalén. Para que los sacrificios de los tiempos del fin puedan detenerse, es necesario que antes comiencen. Algunos creen que primero es necesario reconstruir el templo para poder realizar sacrificios. Muchos judíos creen que solo el Mesías podrá reconstruir el templo. Sin embargo, algunos grupos judíos esperan que el pueblo judío de hoy tome la iniciativa. Creen que no puede haber paz en el Medio Oriente hasta que se reconstruya el templo. El rabino Chaim Richman, director internacional del Instituto del Templo, dijo: "Es hora de votar con nuestros pies y enviar un mensaje claro al mundo de que realmente creemos que el monte del templo es nuestro, y esperamos y oramos por un tiempo de paz y armonía mundial incomparables con la reconstrucción del tercer templo. Es importante recordar que se necesita un altar para los sacrificios, no necesariamente un templo completo. Solo lea el capítulo 3 de Esdras. Los cautivos llegados de Babilonia solo tenían un lugar santo, no un templo. Esdras se refiere al lugar santo como a la casa de Dios, cuando el templo aún no había sido construido. Esdras 3, versículo 8. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén. Eso fue cerca del 536 a.C., pero todavía no había templo. Los exiliados que regresaron se referían al lugar santo como a la casa de Dios, aunque no existía ningún templo. El lugar más sagrado bajo control religioso judío en la ciudad es el muro oriental o de los lamentos, el muro de contención occidental del monte del templo. A los judíos no se les permite adorar públicamente en el monte del templo, solo a los musulmanes. Queda por ver dónde y cuándo comenzarán los judíos los sacrificios. Escuche, cuando los sacrificios de animales comiencen otra vez en Jerusalén, usted sabrá que las profecías de las que habló Jesús se acercan a su gran cumplimiento. La cuarta profecía es: se restablecen los sacrificios de animales en Jerusalén. La quinta profecía es: una superpotencia unida en Europa que se vuelve contra Israel. La Unión Europea tiene su sede en Bruselas, Bélgica. Se está desarrollando como una entidad política, económica y militar, tal como el rey del norte profetizado en su Biblia. ¿Se convertirá en esa superpotencia profetizada? La Unión Europea está empezando a afirmarse como una fuerza militar independiente de Estados Unidos. El inminente poder de la bestia profetizado en Apocalipsis ejercerá un gran poder militar. Apocalipsis 13, 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Amigo, debemos observar el resurgimiento militar de Alemania, junto con las otras profecías. Al acercarnos a la gran tribulación, la Biblia nos instruye a observar los acontecimientos clave que rodean a Jerusalén. Lucas 21, 19. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Apocalipsis 11:2 nos dice que Jerusalén será hollada por los gentiles 42 meses, cerca de 3 años y medio. Al final de ese tiempo, durante el día del Señor, los ejércitos de Europa y Asia se enfrentarán para provocar el gran desenfreno de la Tercera Guerra Mundial, o Armagedón. Debemos estar atentos a los acontecimientos que conduzcan a una invasión del Medio Oriente por parte del poderoso rey militar del norte, como se afirma en Daniel 11, versículos 40 y 41. Amigo, nos acercamos al tiempo del fin. Hemos visto 5 profecías para los tiempos del fin. Alianzas militares formándose al oriente del río Éufrates. Gran incremento de unidad entre los enemigos tradicionales de Israel. Intento internacional de controlar Jerusalén.
Se restaura el sacrificio de animales en Jerusalén. Una superpotencia unificada europea se torna contra Israel. Amigo, nos acercamos al tiempo del fin. El libro de Daniel enfatiza el tiempo del fin 4 veces en los capítulos 11 y 12. Incluso da un periodo clave para la gran resurrección. Nos hemos enfocado en la abominación desoladora que aún está por ocurrir y puede suceder pronto durante su vida. Vea Daniel 12:11. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Los 1290 días terminan con la resurrección de Daniel y de todos los cristianos fieles. A Daniel se le dice en el capítulo 12, versículo 13, «Y tú irás hasta el fin, y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días». Así es, Daniel se levantará a su heredad al fin de los días, que es el sonido de la séptima trompeta en Apocalipsis 11, versículo 15. El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: «Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos». Esa es la última trompeta proclamada en 1 Corintios 15, 52, que describe la gran resurrección de los cristianos fieles. Amigo, debemos estar espiritualmente despiertos y alertas. Debemos estar preparados para la segunda venida. Cristo será rey sobre toda la tierra y gobernará desde la nueva capital mundial, Jerusalén. Note Zacarías 14, versículo 8. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental en verano y en invierno. Y el Señor será rey sobre toda la tierra. Gracias a Dios, su reino llegará pronto. Que todos oremos de todo corazón: venga tu reino. Gracias por seguirnos. Aquí en El Mundo de Mañana hacemos estos videos para ayudarlo a comprender su mundo a través de las páginas de la Biblia. Si le resultó útil, dele me gusta, compártalo y suscríbase al canal para no perderse ningún otro video. Si desea más información, puede pedir la guía de estudio gratuita El Medio Oriente en Profecía en el sitio web elmundodemañana.org. Hasta la próxima.